Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola. Sí. Bien. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Es una alegría para mí estar frente a ustedes y agradecerles por la invitación para poder hablar sobre lo que es la salud mental, en este caso la esquizofrenia. Mi nombre es Pedro Rodríguez y soy de Perú, pero vivo acá en Argentina, trabajando hace más de 20 años en este tema de la salud. En esta oportunidad me invitaron para hablar sobre la esquizofrenia específicamente. Entonces vamos a tratar de ser lo más didácticos y hacer que la exposición sea de lo más agradable, porque hablar de salud mental siempre es un estigma y a su vez cansador, porque en sí el tema son muy engorrosos, a veces difíciles de entender, o porque también lo estigmatizamos demasiado por la historia social de que el médico psiquiatra ve a los locos. Es cierto, nosotros los médicos vemos a los locos, pero también vemos otras patologías mentales que no son de locos. Por ejemplo, un intento de suicidio, una bipolaridad, un trastorno del estado de ánimo, son enfermedades mentales que no tienen que ver nada con la locura. Así que, valga la aclaración, vamos a empezar. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental, psiquiátrica, que se caracteriza porque el paciente empieza a escuchar voces, ver cosas que no existen, o creer que otros controlan su mente. Entonces ahí en este concepto nos está dando nos abre un abanico de síntomas. Para entender la esquizofrenia, ¿qué significa esquizo? Esquizo significa algo que está roto, que está destruido. Y freno significa mente. Entonces esquizofrenia es una mente destruida, es una mente rota. La esquizofrenia fue descubierta en el año de 1887 por un alemán, Emil Krepling, que él describió totalmente a esta patología y él lo llamó demencia precoz, porque empezó a analizar cómo era el comportamiento de ciertas personas que hasta ese tiempo, incluso en la historia, nos menciona la existencia de este tipo de personas con esta sintomatología. Incluso en la Biblia habla sobre el endemoniado gadareno. Entonces, si ustedes buscan en la Biblia sobre esta parábola del endemoniado gadareno, van a ver va a describir la sintomatología típica de lo que es una esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia tiene muchos años de existencia, solamente que fue la ciencia médica lo descubrió en 1887 y otro, un ruso, Bleuer, fue en 1911 el que ya lo dio a conocer mucho más con los diagnósticos. Pasa a la siguiente. Bien, el DSM-5, ¿qué es el DSM-5? El DSM-5 significa Diagnóstico de Salud Mental. El número 5 es porque es lo último. Los criterios de diagnóstico de salud mental van avanzando a medida que pasa el tiempo, porque se van haciendo nuevas evaluaciones, nuevas evoluciones y nuevos descubrimientos en la forma de cómo abordarlos y también de cómo tratarlos. Entonces, hoy nos basamos según el diagnóstico de salud mental número 5. Dice el DSM-5 dice que la esquizofrenia lo podemos hacer un diagnóstico presuntivo en base a varios criterios. Por ejemplo, dice 2 o más de los siguientes síntomas que presentan el criterio A. ¿Y cuáles son los criterios A? Está ahí. El número 1, ideas delirantes, es decir, creencias falsas, fijas. 2, alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser auditivas o visuales. Un lenguaje desorganizado. Es cuando la persona no mantiene en el tiempo un discurso coherente. Y más adelante lo voy a explicar esto porque tiene algo que ver con el presidente de Argentina, el presidente Milei, que es muy conocido.
No soy partidario de ningún grupo político, pero sí valga la redundancia como ejemplo. El número 4, un comportamiento catatónico o desorganizado. ¿Qué es catatonia? La catatonia es cuando el paciente adquiere la postura de un robot, es decir, si mueves su brazo para arriba, el brazo va a quedar ahí. Si le das vuelta en su mismo eje, el paciente va a quedar. Es como un robot de plomo. Lo vas movilizando al gusto de uno y el paciente va a quedar ahí. No le va a importar cómo lo pongo, en qué ubicación se ubica en el espacio. Los síntomas negativos, por ejemplo, como son el aplanamiento afectivo, la logia o la abulia. La abulia es el desinterés de voluntad, no tiene deseo de hacer nada. Sería como una característica de la personalidad del flemático. El DSM-5, voy a tratar de ser más rápido posible porque esto es extenso. Dice, la disminución del nivel de funcionalidad por un tiempo significante debe de afectar una o más áreas importantes de la vida. Por ejemplo, las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones laborales. Entonces hay una alteración en todo este círculo. Criterio C. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Es decir, los síntomas del criterio A tienen que perdurar 2 o más durante un mes. Pero el criterio C nos dice que todos estos síntomas tienen que perdurar al menos durante 6 meses para llegar a un diagnóstico definitivo. Acá hay una diferencia entre la parte clínica, la medicina clínica. Cuando vemos un paciente que viene con un problema cardíaco, un problema renal, un problema digestivo, pues utilizamos los estudios complementarios, como son la ecografía, radiografía, tomografía, etc. Entonces, al cabo de horas podemos sacar un diagnóstico definitivo. En la salud mental no, porque trabajamos en base a la conducta. A diferencia también de la neurología, que los neurólogos ven la estructura del cerebro. La psiquiatría ve la conducta del cerebro. Es importante diferenciar esto porque a veces hay algunos pacientes que dicen, voy al neurólogo porque el neurólogo me va a tratar de... El neurólogo ve la cabeza, el cerebro, y va a hacer lo mismo que el psiquiatra, y es un error. Porque la neurología, si bien es cierto, ve la sintomatología conductual en base a la estructura del cerebro. Si hay un traumatismo encefalocraneano, hay un ACV, entonces las secuelas sí lo va a ver el neurólogo. Pero si es un paciente que está completamente con todas sus partes estructurales normales y empieza a mirar, a vivir en un mundo paralelo, pues ¿quién no va a ver el psiquiatra? Entonces el tratamiento es diferente, ¿sí? Bueno, sigamos. El criterio D dice excluir trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad? Porque el esquizoafectivo no es un esquizofrénico, sino que sería un paciente ciclotímico. ¿Qué es la ciclotimia? Que tiene estados emocionales cambiantes, que algunos lo llaman, dice, por ejemplo, dice, en la mañana estoy contento, estoy alegre, y de pronto hago un suspiro y me pongo triste. Soy bipolar, dice. No, bipolar no es eso. La bipolaridad es otra cosa, es una enfermedad muy, muy traumática, muy angustiante. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciarlo. Y también el trastorno del estado de ánimo. Son personas que se caracterizan por ser muy melancólicas, muy soñadoras, pero a veces están como que viven en otro mundo, pero no tienen síntomas de alucinaciones ni de delirios. Y esto es importante para diferenciarlo de una esquizofrenia. El criterio E, excluir otras causas como el consumo de sustancias, de drogas o una enfermedad patológica, una enfermedad médica. Por ejemplo, el paciente que consume marihuana o consume hachís o consume cualquier otra sustancia suele tener alucinaciones. Entonces se usa en el lenguaje común, dice, está volando. Ese está más duro que un casco de bombero. Y sí, porque les pegó la sustancia y entonces empiezan a mirar cosas, imágenes, o a veces están volando. No es un esquizofrénico esta persona. ¿Por qué? Porque él empieza a tener sí alucinaciones, pero en base al consumo, post-consumo. O sea, esa es la consecuencia del consumo, mas no es una patología en sí. La persona deja de consumir, pasa el efecto,
y llega a ser una persona normal. Ahora, que el exceso de consumo de sustancias puede llegar a desarrollar esquizofrenia, sí. Entonces ya estamos hablando de un paciente dual. Y el paciente dual es aquella persona que desarrolla síntomas esquizofrénicos post consumo de sustancias. Es decir, dicho en el labor criollo, ese tipo ya tiene el cerebro quemado, ya le explotó la cabeza. Entonces ya esta persona ya empieza a tener locura, ¿no? Hay una disociación de la realidad. Bien, pasamos rápidamente al criterio F. Si hay historias de trastornos autistas o de otro tipo de trastornos generalizados del desarrollo, pues van a tener síntomas similares a una esquizofrenia. Pero no se puede catalogar porque si es un paciente con autismo, hay que ver dos cosas fundamentales, los cuales es el delirio y la alucinación. Caso contrario, no podemos ir directamente a decir que un autista tiene esquizofrenia. ¿Entienden la diferencia, no? El siguiente, Erika. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Hablamos de síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas interpersonales. Los síntomas positivos no es porque sea bueno, sino que acá se habla de positivo porque activa al paciente. Es decir, el paciente tiene ideas delirantes, alucinaciones, conducta extravagante, conducta desorganizada. Es decir, el delirio hay que diferenciarlo de la ilusión, de la alucinación. Un delirio es aquella persona que tiene la vivencia, tiene una idea fija, es decir, dice, él en su cabeza se imagina que le están persiguiendo, que lo quiere matar. Él vive esa escena y lo tiene en su cabeza, es una idea fija. Ahora, el delirio va acompañado de la alucinación. Dijimos que la alucinación puede ser auditiva o visual. Entonces él dice, yo escuché que ya están planeando matarme. Y los he visto, mira, están corriendo por ahí. Y uno mira, pero no hay nadie, sí están ahí. Son ideas delirantes y alucinaciones. Pero ojo, hay que diferenciarlo de la ilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es lo que nosotros, o comúnmente cuando vamos por la carretera, una carretera larga, y al fondo de la carretera ves como que está mojado. Resulta que cuando llegas a ese lugar, pues no hay nada, no hay agua, solamente era la carretera. Eso sería una ilusión, donde estás conectado con la realidad, pero los efectos naturales hacen a veces que tengas una ilusión y veas otra cosa. O también como esto que se utiliza mucho, esta gráfica de Don Quijote. El Quijote, cuando va con Sancho Panza, llega un momento que van pasando por unos molinos de viento y el Quijote dice, mira, esos gigantes nos quieren atacar. Y el Quijote va con su lanza y empieza a atacar a los molinos de viento. Eso sería una ilusión que no es esquizofrenia, ¿no? Estoy haciendo esta diferencia. La conducta extravagante y la conducta desorganizada es porque ellos no tienen... a ver, vamos a poner un ejemplo. Esta es la diferencia entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente es el que va dentro de nosotros y el consciente sería lo que cerebralizamos. Es decir, el consciente hace que nosotros vayamos vestidos a clase, ¿no es cierto? Usted va a la universidad, van con la ropa. ¿Por qué? Porque hay una ley de convivencia, dice yo no puedo ir desnudo a clase porque no se puede, no se debe, porque estaría loco. Pero ¿qué pasa si un día vas desnudo a clases? Dice, hey, inconsciente, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que...? Entonces esa lucha del consciente al inconsciente. El consciente domina al inconsciente para que todo sea normal. Pero ¿qué pasa cuando el inconsciente domina al consciente? Ahí surge la locura. Entonces ahí viene la conducta desorganizada, la conducta extravagante. Son síntomas positivos de la esquizofrenia. Cuando hablamos de síntomas negativos es lo contrario. El paciente tiene un apagamiento afectivo, tiene abulia, como dijimos que la abulia es un desinterés, una falta de voluntad, anedonia. ¿Qué es la anedonia? Incapacidad para sentir placer, es decir,
no, nada le gusta, nada le atrae, nada le causa alegría ni placer. Hay una motivación total. Entonces el paciente con esquizofrenia puede tener síntomas positivos o síntomas negativos. En base a eso es la medicación, la terapia y el tratamiento. Los síntomas interpersonales, el paciente va a estar depresivo o puede tener una labilidad emocional, es decir, son muy sensibles, le dices una palabra que no le gustó o empieza a llorar, a gritar, o de repente puede ponerse ansioso, agresivo, está muy irritable. En cuanto a los síntomas cognitivos, hay fallas en la atención, la memoria, en la ejecución, en la fluencia verbal, es decir, los pacientes son muy distraídos, viven en su mundo paralelo, tienen la memoria de corto y largo plazo ausente. Entonces, no retienen la orden por mucho tiempo. Y cuando le dices, a ver, si te acabo de decir que te laves la cara, y ellos no saben qué hacer porque están en su mundo. Bien, cuando dije los síntomas positivos, ¿por qué hacía referencia al presidente Milei? Porque dentro de las campañas políticas, la psiquiatría se entiende en base a ejemplos. Caso contrario, se hace aburrida este tema. Al presidente Milei le catalogaron de esquizofrénico. Decían que tenía una esquizofrenia, que era un loco, que hablaba con sus perros, etc. Bueno, artilugios de campaña política, pero que estuvo perdurando en el tiempo. Hace más o menos un mes el presidente cumplió años y en un estadio llamado el Movistar Arena, una capacidad de 15.000 personas, el paciente celebró su cumpleaños y cantó con una banda de rock. Él es rockero, de un rock nacional, a mí también me encanta el rock nacional. Entonces, él quiso, porque en su juventud era cantante, entonces cantó temas de los Ratones Paranoicos, de Charly García, de La Reina, muchas canciones que son agradables, son buenas. Entonces dijeron que hizo él el ridículo ante el mundo, pero entonces nosotros mirábamos, dice, es esquizofrénico, pero ¿en qué momento presentó algún rasgo de esquizofrenia? Porque el presidente entre canción y canción hacía una breve reseña histórica de la canción y presentaba a otro cantante. Ahora, terminó el concierto de rock, que duró casi 40, 50 minutos, hizo la presentación de su libro y dio un discurso magistral coherente. Ahora, ¿por qué les traigo esta ilustración? Porque la prensa puede decir que está loco o que es esquizofrénico. Bueno, ¿por qué decimos que no es esquizofrénico? Porque el esquizofrénico no puede mantener el discurso coherente en el tiempo. Es decir, viene una persona con esquizofrenia y va a decir, mira, yo estaba caminando y de pronto mi mamá me llamó y me dijo que vaya a la casa. Yo no quise hacerle caso, entonces seguí caminando. Hasta ahí su discurso es coherente. Y después dice, apareció un platillo volador y bajaron 2 marcianos y me invitaron a pasar la tarde con ellos. O sea que no duró el discurso en el tiempo. La diferencia con Milei que sí, duró en el tiempo. Entonces por eso hago esta ilustración para que vean, ¿no? Porque no siempre, cuando dicen a una persona esquizofrénica, hay que ver si tiene delirios y alucinaciones. El siguiente era. Causas de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los factores para que una persona sufra de esquizofrenia? A ciencia cierta no se sabe el origen, no se sabe la causa, pero se cree que se debe a factores genéticos. ¿Pero por qué factores genéticos? Porque dentro de las personas que tienen esquizofrenia, el 40% de los esquizofrénicos tienen padres con esquizofrenia. Ahora, el 10% de personas con esquizofrenia tienen familiares con esquizofrenia en primer grado. Por eso es que se dice que genéticamente tiene una relación. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de factores ambientales, ¿a qué se debe? Está asociado a los factores genéticos y también a personas que posiblemente han tenido un trauma no solucionado en el pasado, y también al tipo de carácter. Entonces, factores ambientales, personas que sufren bullying,
personas que tienen autoestima muy baja, personas que tienen poca tolerancia a la frustración, entonces se les complica, se le complica esta síntoma de la patología. Pero no quiere decir que sean esquizofrénicos. Ojo, este tema es muy amplio, estoy tratando de resumirlo. Bien, el siguiente, Erika. La siguiente. Erika, se durmió Erika. Bien, subtipos de esquizofrenia. ¿Cuántos tipos de esquizofrenia hay? Encontramos 4 o varios tipos más. Acabo de mencionar solamente 3. La esquizofrenia paranoide. ¿Qué es el paranoide? Muchos hablan de no sea paranoico, paranoica. La paranoia es cuando tienes el delirio de la persecución, ¿sí? Hay ideas delirantes y alucinaciones de persecución o daño. Sientes que te persiguen, o que todos están en contra tuya, o que todos están conspirando contra ti. Aquí esto es importante, mira. Hay dos películas que yo les recomiendo para los que estén interesados en poder ver cómo inicia la esquizofrenia. Así del libro, tal cual se describe la patología. Hay una película llamada La Isla Siniestra que está, donde actúa Leonardo DiCaprio. Y la otra, no me acuerdo los nombres de los actores, pero la película se llama Mentes Brillantes. En esa película describe tal cual como es el delirio persecutorio que tiene DiCaprio para poder ir a atrapar a los asesinos de su familia, porque al final él resultó ser el asesino. Y en Las Mentes Brillantes, al final de la película, es interesante porque él se despide de sus fantasmas, dice: chao, chao, me voy, ya encontré la coherencia, ustedes no existen, no están en mi mente, y se va, se está yendo al final de la película, y de pronto mira para atrás y ve que estas personas que estaban en su mente le siguen persiguiendo, y él dice: bueno, no venga. Es muy atractiva la película. Mentes Brillantes y La Isla Siniestra. Bien, la catatónica. La esquizofrenia catatónica, como dijimos hace un rato, es la conducta motora excesivamente lenta. Es un paciente como un robotito. Se va a movilizar en base a cómo uno lo manipula. Entonces te das cuenta que el paciente pues, está en esa situación, ¿no? La desorganizada, aparecen todas las alteraciones asociadas con esquizofrenia, en el lenguaje, en la percepción, en la conducta regresiva y la conducta caótica también. Las causas, como ya dijimos, la herencia familiar, mayor actividad de mayor cantidad dopaminérgica. ¿Por qué es importante esto? Porque se da cuenta que en los estudios de laboratorio que la secreción de dopamina era impresionante. Entonces los antipsicóticos actúan bloqueando estos receptores o estos liberadores de dopamina y mejoraban los síntomas del paciente. Alteración del sistema límbico y mesocortical. El 40% de pacientes tienen padres esquizofrénicos, eso es lo que ya dijimos. Y bueno, el siguiente. El tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de los antipsicóticos que están aprobados por acá en la Argentina es la ANMAT, en Perú no sé cuál será, pero son antipsicóticos, fármacos que están aprobados por la Asociación Nacional de Medicamentos. Entonces hablamos de dos tipos de antipsicóticos, de la primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación, la clorpromazina, la oxapina, perfenacina, tioxiteno, tioridazina, la trifloperacina y el haloperidol. El uso de cada antipsicótico varía en cada país y en base a cada criterio médico. Esto es importante saberlo porque por más que el fármaco sea un antipsicótico, pero vamos a administrar en base a la dosis, en base a la intensidad de la patología, en base a la edad, en base a la patología concomitante que tiene, una patología asociada, y en base al tiempo de aparición de la patología. No es que yo le doy un antipsicótico de primera generación y se soluciona, no. Entonces, es importante saber esto. Los antipsicóticos de segunda generación, que son muy buenos, el aripiprazol, durazidona, olanzapina, paliperidona, quetiapina,
y la risperidona. La clorpromazina, mire, se sigue utilizando hoy en día en 2025. La clorpromazina fue el primer fármaco antipsicótico que se descubrió y fue en 1950. Es decir, tiene 75 años de descubrimiento y 73 años de uso. O sea, en 1952 se empezó a usar la clorpromazina. Y se sigue usando, al igual que la haloperidol. Acá usamos mucho la clorpromazina, en el hospital hablo, ¿no? La clorpromazina y el haloperidol. El haloperidol se descubrió en el año de 1958, miren, se sigue usando. Pero gracias a los descubrimientos que empezaron los antipsicóticos de segunda generación, aquí usamos mucho la aripiprazol, la olanzapina, quetiapina y la risperidona. ¿Cuál es la diferencia? Los de primera generación tienen mucha RAM, mucha reacción adversa, y los de segunda tienen pocas. ¿Cuál es la ventaja de los de primera generación? Que cuestan barato, es más barata. En cambio, los de segunda generación valen una fortuna. Entonces, en base a esto, el costo-beneficio siempre se utiliza lo que más se puede utilizar, ¿no?, para pacientes. Bien, la siguiente. El tratamiento se basa en tratamiento psiquiátrico, farmacológico y también tratamiento conductual, que sería psicología. El equipo interdisciplinario, médico, psiquiatra, psicólogo, trabajador social y terapista ocupacional. ¿Por qué les puse esa imagen de neurona rock? Porque hice un trabajo de investigación con pacientes y armamos una banda de rock. La banda se llama Neuronas Rock, que está integrada exclusivamente por pacientes psiquiátricos, con pacientes con esquizofrenia y bipolaridad. Tenemos la página que se llama Neurona Rock. El logo es una neurona con forma de guitarra. En la siguiente, por favor. Bien, esa es la página, así nos pueden encontrar en el Facebook. Es un trabajo de investigación que hicimos en base también motivado por una película que se llama Despertares. Les invito a que entren a la página y puedan poner un me gusta para apoyar esta causa, que es, la verdad, ad honorem, no reditúa ningún tipo de ganancia, pero sí lo hacemos como en base al juramento hipocrático, que es de mejorar la calidad de vida del paciente. Acá quiero que hagan una diferencia. No tienen buena voz porque son pacientes, no son cantantes profesionales, son pacientes psiquiátricos. Y nosotros, los que participamos ahí, algunos profesionales que tocamos algunos instrumentos, no somos músicos profesionales, somos aficionados. El objetivo de esta banda fue generar un recurso para disminuir la cantidad de fármacos y mejorar la calidad de vida del paciente. En base a esto, sí lo logramos, fue una gran satisfacción. Nos entrevistaron en la radio, en la televisión, y estuvimos investigando en internet que no hay, al menos en Sudamérica, no hay una banda que estuviese conformada por pacientes psiquiátricos. Así que les invito. Fue una experiencia muy buena, se aprendió mucho, pero económicamente no nos restituyó ganancia porque era todo al honor. Empezamos con una guitarra vieja, una quena y una armónica, con el licenciado de Trabajo Social, que es el que está en la batería, y yo hago segunda guitarra, que estoy con el podo rojo, y los demás son pacientes psiquiátricos. Entonces, les pido que cuando ingresen, observen cómo los pacientes respetan los tiempos, es decir, no tienen buena voz, pero ya cantar en vivo es difícil. A veces cuando cantamos un karaoke nos equivocamos, pero fíjense cómo ellos respetan, y su cabecita desarrollan otra capacidad de respetar los tiempos, es decir, llevar la melodía y respetar los tiempos de inicio y de acabado. Y ahí se destaca Matías Rock, que es el rock star, un muchacho que es esquizofrénico con trastornos psicóticos a repetición. Al comienzo de esta aventura, era un paciente que estaba semi-robotizado, pero al final de la aventura esta, de la banda, él ya empezó a ser un showman, se movilizaba, cantaba, era un tipo que, si uno lo ve y dice, no tiene ninguna patología mental. Entonces, en eso se basa la salud mental, mejorar la calidad de vida del paciente. Porque si no, los que estudiamos medicina, si no ayudamos al prójimo, no sirve. Si uno estudió medicina para ser millonario,
bueno, dedícate a otra cosa, ser político, no sé, pero con la medicina verdadera es ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. La siguiente. Gabriel Rolón es un psicólogo conductual que a mí me olvidé mencionar que la terapia conductual es muy buena para los pacientes esquizofrénicos. Es decir, enseñarle pautas de conducta para poder sobrellevar esta enfermedad. Dice, el dolor es inevitable, pero no el padecimiento. El dolor no podemos evitar que haya personas con esquizofrenia, pero sí podemos ayudar a que no lo padezcan o no sea fuerte el padecimiento. La siguiente. Bueno, esta imagen es de mi papá y mi Mateito, mi sobrino y la foto de mi hermana. Son los pilares de mi vida, los que me ayudaron para que yo pueda ser médico y me ayudaron en todo hasta el último momento. Mi papá ya no está, mi Mateito tampoco, esos dos extremos de mi vida se fueron. Solamente está mi hermana, pero valga la redundancia, lo traigo acá como imagen y siempre recordatorio de agradecimiento a los padres. Como dice, hay que ser siempre retributivo y agradecido con los padres. La persona que pierde la humanización no sirve para ser médico, menos para ser médico. Porque hoy en día la medicina está deshumanizada. ¿Por qué? Porque ya no vemos al paciente como un ser humano, sino como un motivo o como alguien que me puede generar dinero, que me puede generar recursos. Entonces, chicos, no se olviden, no se deshumanicen. Va a haber personas que se deshumanicen, sí, pero que sean ellos, no nosotros. La siguiente. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bravo. Bravo, gente. Muchas gracias. Bueno, ya culminamos con esta primera parte de la jornada. Ahora invitamos a nuestros ponentes magistrales, ¿no? A los doctores y a nuestro jurado.